entre los santos que heredan la rica herencia. Pero el llamado especial de seguir la unción espiritual. Y es una reflexión bíblica de edificación al cuerpo de Cristo a manera global. Daniel capítulo 5. Ahí está la voz de Dios para nosotros en este día. Dice Daniel capítulo 5 que el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos. Oiga, ¿quiénes? El rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. ¿Qué le parece? Daniel capítulo 5, versículo 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Y el rey comenzó a buscar una solución. Vinieron los magos, nadie podía resolver el problema, pero en el verso 11 alguien le dijo: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Ese hombre se llamaba Daniel, y en el verso 13 dice que fue traído Daniel, y Daniel pudo leer la escritura que estaba en la pared. Trasládese al verso 24. Entonces, de su presencia, dijo Daniel, fue enviada la mano que trazó la escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Diga amén si puede. Les voy a hablar bajo el tema: con los santos no se juega. Dígalo fuerte conmigo. Más fuerte todavía. 1, 2 y 3. Con los santos no se juega. ¿Quién era Belsasar? Belsasar, aquí en la escritura, se le describe como un hijo de Nabucodonosor. La realidad histórica muestra que él era un descendiente de Nabucodonosor. Realmente él era hijo de Nabodino. Nabodino fue un rey que no pasó los últimos años de su reinado en la sede de Babilonia, sino que por una década estuvo en una ciudad llamada Teimán. Eso muestra la historia. Y había dejado a su hijo Belsasar, a quien le puso así porque el nombre Belsasar significa Bel proteja al rey. Había dejado a su hijo encargado del dios Bel para que cuidara el reino. De modo que Belsasar no era el rey oficial, sino un regente. Y eso usted lo puede entender cuando él
le ofrece a Daniel, un poquito más adelante usted lee que le ofrece ser el tercero en el reino. No le ofreció ser el segundo, porque el segundo era él, el primero era Nabodino, el tercero luego sería aquel gran hombre de Dios llamado Daniel. Cuando estoy leyendo esto y me doy cuenta que era un descendiente casi directo de Nabucodonosor, tuve una impresión un poco fuerte de este pasaje. La impresión que causó en mí fue una sorpresa, porque cuando uno lee la historia de la humillación de Nabucodonosor por no haber tenido en cuenta a Dios, cuando uno lee la historia de lo que le pasó a Nabucodonosor por haberse enorgullecido, por haberse exaltado, por haber dicho: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Usted sabe que Dios lo echó con las bestias, ¿sí o no? Y que pasaron por él los tiempos más angustiosos, en que se volvió como una bestia salvaje, comía hierba, tuvo que ser sacado del trono y echado allá, hasta el momento en que reconoció que no hay Dios más grande que Jehová, el Dios altísimo. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Pero uno no puede imaginar que haya un descendiente de este hombre que no haya aprendido la lección. Uno no puede imaginar eso. ¿Cómo es posible que, habiéndole sucedido algo así a un rey que unos años antes estuvo allí en el trono, eso estaba en las crónicas, eso lo conoció todo el mundo, eso ha llegado hasta nuestros días, ahora llega Belsasar y está siendo peor que aquel hombre, que peor que uno de sus antecesores? Tengo que detenerme aquí, hermanos, para decirles y exaltar al Señor, porque una de las enseñanzas más valiosas que nos dieron en nuestra niñez fue el temor a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? A mí no se me olvida todavía las expresiones de mi mamá cuando oraba por nosotros, y cuando oraba especialmente por mí a la hora de acostarnos. Ella oraba siempre diciendo: Señor, mira a Moisés, ayúdalo a vivir para ti, y que si tú vienes esta noche, él se puede ir contigo. Nos inculcaron el temor de que Cristo podía venir en cualquier momento y que uno tiene que estar preparado porque te puede sorprender el día del rapto. Nos inculcaron el temor de que hay cosas que a Dios le agradan y que hay cosas que a Dios le desagradan. Y yo tengo que levantar mis manos como está haciendo Juliet y decir: gloria a Dios, porque nos inculcaron el temor de Dios. El trabajo más honroso de un padre o una madre es enseñar a los hijos la seriedad de la santidad de Dios, cosa con la cual no se juega. Hoy día estamos viendo que la gente juega con los santos, y estamos viendo hoy el cumplimiento de que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Estamos viendo como nunca hoy las naciones jugando con los santos, los reyes jugando con los santos, los presidentes jugando con los santos, y hasta en la iglesia pastores y líderes jugando con los santos. Muchos mutilando la palabra de Dios, cortándole trozos a las escrituras. Otros que recogiendo las páginas de la Biblia y guardándolo porque era de otra historia, de otro momento. Algunos cristianos que tenían temor de Dios: no, ya no, eso no hace falta, yo no tengo que hacer tal cosa, yo soy libre en Cristo. Y con ese pretexto de que soy libre en Cristo, estamos yendo al libertinaje. Y es ahí a donde cayó este hombre, en un libertinaje, en un desenfreno. Y voy a hablarles entonces esta mañana al menos de 5 realidades que tienen lugar cuando se juega con los santos. Número 1, cuando se juega con los santos, se profana el nombre de Dios. Los primeros 4 versículos nos muestran el contexto histórico y el contexto interno del pasaje y el contexto remoto, lo que estaba alrededor de todo esto. En el contexto histórico de este pasaje vemos que este hombre hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Imagínense la escena: un rey que tenía un banquete gigantesco. Había la clase social más alta, la casta más alta, estaba frente a él. Me llama la atención que este hombre estaba de fiesta cuando debía estar llorando, porque la historia demuestra que en esos días el rey Ciro el persa tenía rodeada la ciudad de Babilonia.
y llevaba días con un sitio opuesto a la ciudad, buscando cómo penetrar la ciudad para tomar el trono, despojar a los medos. Imagínese qué haría usted si usted está rodeado, los enemigos le han rodeado, usted sabe que hay una batalla, que hay peligro de que puedan entrar. ¿Usted estaría de fiesta en su casa? Mira cuando llega el desenfreno, hermanos, ¿a dónde va a parar la gente? Este hombre, este rey está en un banquete y en presencia de aquellos 1000 príncipes, él se está haciendo el centro de la fiesta. Dice que estaba en presencia de los 1000, bebía. Todo parece que quiso indicar su poder. Todo parece que quiso indicar su riqueza al hacer un banquete de eso. Y como una cosa interesante que se deduce del texto, parece que él quería mostrar su autocontrol. Lo confiado que él estaba, porque aunque había peligro allá afuera, eran tanta su riqueza, eran tanta su gloria, era tanto su poderío, que él podía darle un banquete a 1000 de sus príncipes, no importando lo que estaba alrededor. Pero allí fue metiéndose en problemas cada vez más con Dios. Y yo quiero decirle, hermanos, que cuando se juega con los santos, uno comienza a disminuir cada día en la santidad. Cuando se juega con los santos, uno comienza a disminuir en el temor de Dios. Y es ahí cuando viene el peligro de profanar, que es pisotear los principios. Profanar es pisotear lo santo, es ignorar que hay cosas que Dios valora como algo muy especial. Y estaba él bebiendo y mandó a buscar entonces los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, su antecesor, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos. El rey, oiga quiénes, el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Usted recordará que el rey Nabucodonosor, cuando invadió Babilonia, Ezequiel le había mostrado todos los tesoros, entraron allá y se llevaron todos los utensilios de oro y de plata. Nadie se había atrevido a tocarlo, déjeme decirle. Estaban allí como un trofeo de guerra, pero todo el mundo sabía que eso pertenecía a la casa de Dios en Jerusalén. Y este rey dice, para que vean quién soy yo ahora, mándenme a buscar los vasos del templo. Y allí estaban las prostitutas, y allí estaban las concubinas, y allí estaban los reyes, los príncipes, con toda aquella deshonra. Imagínense, leí en algún comentario que no era común que los reyes trajeran a sus concubinas, a sus mujeres, allí a esas fiestas, cuando estaban los demás hombres, por leyes de aquel entorno. Pero él hizo de aquello una orgía. Imagínense lo que estaba pasando, donde había licor, donde habían hombres, donde habían mujeres. Imagínense lo que estaba pasando. Y allí traen ahora los vasos, los utensilios de la casa de Dios, que se habían consagrado para servir a Dios en el templo. Leí un texto en Éxodo 40:10, que Dios le dice a Moisés: ungirás el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Todo lo que había en el altar, todo era santísimo. ¿Alguien dice amén? Oh, alaba el nombre del Señor. Luego, en 2 de Crónicas 24:14 leemos cuando se dedicaron esos utensilios para Dios en los días de Salomón. Y la Biblia dice, cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocausto continuamente en la casa de Jehová todos los días. Pero años más tarde, el pueblo peca contra Dios, se abre la brecha, Nabucodonosor entra, y en 2 de Crónicas 36:18 dice: asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey de sus príncipes, todo lo llevó Nabucodonosor a Babilonia.
Y era esto ahora lo que Belsasar tenía, como una profanación de los vasos sagrados. Esto le estaba dando un carácter sacrílego a este banquete, en el que no solo se rendía culto a dioses paganos, sino que también se menospreciaba al Dios verdadero, al tratar las cosas santas como cosas comunes. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios está siendo despreciado por mucha gente, que van teniendo en poco el altar de Dios, que van teniendo en poco la casa de Dios, que van teniendo en poco los recursos de la obra de Dios, y van entregando lo que es santo para que otros lo profanan. No podemos olvidarnos que esta gran profanación se aumentó con alabanza a los ídolos. Dice la Biblia, hermano, para que usted sienta todavía más dolor, que cuando lee ese pasaje, que alabaron a los dioses que ellos tenían, mientras bebían con las copas que unos años atrás eran utilizadas para el sacrificio y para todo aquel culto que se daba en Israel. Mientras ellos utilizaban esos utensilios y todo lo que se usaba en el altar para el holocausto, ahora estaban con esos vasos dándole culto a dioses paganos. El colmo de la fiesta fue que terminó en una alabanza a los dioses que no son Dios. Alabaron a sus dioses utilizando utensilios sagrados, blasfemaron el nombre de Dios, profanaron las cosas santas, tuvieron en poco la santidad de Dios. Cuando yo estaba leyendo este pasaje, vino a mi mente un panorama de lo que está sucediendo hoy en el mundo cristiano. Y no crean que es solo aquí en Miami, es en el mundo entero. También nos está afectando en Cuba en algunas áreas, como hemos visto que se ha rebajado el nivel de santidad, como hemos visto con dolor que la gente está profanando el nombre del Señor, como hemos visto a muchos tomando el nombre del Señor en vano, como hemos visto a algunos. Mire, yo estaba presente en una reunión donde un hombre que considerábamos que era grande en Dios y que era un hombre de oración, dijo: la Biblia, esto para mí ya no es nada, a mí Dios me habla por arriba de eso. Y su final fue un final triste. Hay leyes que profanan el nombre del Señor. Dígame si lo cree. Hay argumentos que tienen ciertos cristianos que son de su propia lógica y para su propio beneficio, que profanan el nombre del Señor. A veces tomamos ciertos versículos de la Biblia para apoyar verdades que nosotros creemos. Y decimos: es así porque yo lo leí aquí y lo leí allá, y tomamos textos fuera de contexto para hacer un pretexto y justificar el pecado de muchas personas. Cuando se justifica el pecado, cuando se usa lo santo como algo que es cualquier cosa, estamos profanando el nombre del Señor. Hermanos, a medida que alguien profana el nombre de Dios, va provocando la ira de Dios, ¿sí o no? Esto es como un termómetro, se va profanando el nombre del Señor y se va produciendo una subida de temperatura en el termómetro de la ira de Dios. Por eso yo no he visto a nadie que profane el nombre de Dios que le vaya bien. Se va destruyendo él, su familia, su iglesia, todo lo que tenga, los recursos, todo se acaba, porque se va perdiendo el temor de Dios. Y es lo segundo de lo que le quiero hablar. Cuando se juega con los santos, se provoca la ira de Dios. Dice la Biblia que en aquella misma hora aparecieron los dedos de la mano de un hombre que escribía, los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero. Probablemente ese candelero era uno de los candeleros que habían sacado de allá del templo, porque ese candelero ellos no lo usaban en su costumbre, pero sí había un candelero en el templo que no se podía apagar. Y la Biblia dice que delante del candelero aparece una mano que escribía en lo encalado de la pared. Y voy a explicar aquello. Lo primero que dice el texto es: en aquella misma hora. Y oiga lo que voy a decir, si lo cree, senténcielo con un amén. A veces los juicios de Dios se demoran, pero otras veces son inmediatos. La deshonra a Dios lo provoca demasiado. Hay muchos que dicen: mira, eso no hace nada si aquel lo está haciendo y le va de maravilla.
hasta cierto día. Hasta cierto día. Porque mi Dios lo está viendo todo. Porque mi Dios lo está escudriñando todo. Y si usted está diciendo, yo voy a hacerlo porque de todas maneras, y mira, los demás lo están haciendo y no le pasa nada, tenga cuidado, porque a veces la ira de Dios se demora, como en algunos casos, pero a veces la ira de Dios es inminente. En los días de Noé la ira de Dios se demoró unos 40 días avisando aquello, avisando por un tiempo, y usted sabe lo que vino después, el diluvio, y se los llevó a todos. Sí. Noé estuvo como 120 años predicando, y después vino el diluvio y se los llevó a todos. La ira de Dios ahí no fue un acto inmediato, pero apareció la ira de Dios. En algunos momentos la ira de Dios se demoró un día, 2 días. En los días de Coré demoró un día de prueba, pero en un instante la tierra se abrió y se los tragó a todos. En este caso la ira de Dios aparece inmediatamente. Una mano en aquella misma hora. La deshonra que Belsasar estaba haciendo provocó a Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan que Ananías y Zafira murieron por mentir al Espíritu Santo. Y de pronto aparecen unos dedos de mano. Dios no lo amonesta por un sueño, porque Dios tiene muchas maneras de obrar. ¿Cómo amonestó a Nabucodonosor? Por un sueño. Dios no lo amonesta por una voz, lo amonesta de una manera peculiar, única. Dedos que salen ahí en la pared. ¿Qué pasa aquí ahora mismo? Si de pronto salen unos dedos ahí en la pared escribiendo. Creo que se queda vacío esto aquí. Probablemente hasta yo salga corriendo. Realizando una escena terrible e impresionante. Una mano que movía los dedos y escribía unas letras que ellos sabían que esas letras no era cualquier garabato, es que había un lenguaje escondido detrás de esas letras. Era un idioma especial que ellos necesitaban entender su significado. Y esas manos, ese dedo que escribían ahí, sin lugar a duda, atestiguaban la dirección de un ser invisible. No se veía a la persona que controlaba esa mano, pero sabemos que era el Dios Todopoderoso que estaba aplicando una sentencia. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y si usted me pregunta cómo lo hizo, le voy a decir porque Él es soberano, todopoderoso, omnipotente, omnipresente, porque Él hace lo que quiere. La Biblia no trata de mostrar la existencia de Dios, la Biblia lo da por un hecho. La Biblia no comienza diciendo en el principio Dios se formó así. No, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo da por hecho porque Dios no tiene por qué ponerse a mostrarle al hombre su poder y su grandeza. Alabado sea Dios. Lo hizo porque Él es Dios. Y le estaba atestiguando a este hombre la ruina delante de sus ojos. La ruina de él y de sus compañeros de orgía. De paso, no se una con nadie. Por bueno o lindo o atractivo que sea, no se una con nadie que te incite a quitarle la gloria a Dios. Dice la Biblia que esto pasó delante del candelero, donde podrían ser vistos mejor los dedos, porque Dios descubre la maldad a la luz de los ojos, a la luz del día. Y esta escritura a la orilla del candelero hace que el reproche de Dios se sienta más directamente. Dios no se buscó un rinconcito allá adentro donde nadie lo veía. Se buscó el lugar que estaba más iluminado. Porque cuando la gente profana a Dios y la ira de Dios le cae encima, ya no se puede ocultar más. Es a la vista de todos. Yo no estoy predicando este mensaje como sentencia. Estoy predicando este mensaje como medicina preventiva. Porque sé que los que están aquí esta tarde son gente que están honrando al Señor. Si usted está diciendo, ¿por qué predica ese mensaje? Lo estoy diciendo para que nos libremos. El que está predicando y ustedes que están aquí escuchándome. Que nos libremos de cometer estos errores. Porque cuando uno profana el nombre del Señor, la ira de Dios se manifiesta, hermanos. Entonces dice que la mano escribió sobre lo encalado de la pared del palacio real. Leí un poquito sobre estas costumbres culturales y de los reinos en aquellos días. Y dice que estos reyes en los palacios de Babilonia, frente donde se sentaba el rey, había un encalado en la pared.
Y ese encalado tenía escrito en letras cuneiformes sobre planchas de oro y planchas en las paredes y en los ladrillos. Tenía escritos relatos repetidos de títulos, victorias y hazañas que había tenido ese rey. Entonces, en lo encalado de la pared del palacio de Belsasar estaban todas las historias, los trofeos, las marcas de las victorias que él había tenido. Pero ahora sobre ese encalado aparece la mano del Dios Todopoderoso para decirle: mira, rey, por encima de tus leyendas lisonjeras, por encima de tu magnificencia, está mi poder y está mi ira y está mi fuego consumidor. Era como decirle: no te vale de nada la historia, no te valen de nada esos éxitos si yo no estoy contigo. Hay quien está viviendo de experiencias pasadas. No, porque yo hice esto. Y no, yo porque en aquel tiempo yo hice lo otro. Eso está bueno. Pero ¿cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está tu relación hoy con Dios? Porque no podemos vivir simplemente apegados a un pasado. No podemos vivir con historias que escribimos y están archivadas, que fueron de bendición en aquel tiempo. Pero el cristiano tiene que vivir con un pasado de victoria que le alimente su presente y le dé fuerzas para extenderse hacia el futuro. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando estaba estudiando esto de que Dios escribió sobre las leyendas de este rey, me acordé del texto de Proverbios 16, 18 que dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Que el Señor nos guarde, porque Él se enalteció. Y yo estaba pensando, si este es el dedo de Dios, ¿qué será su brazo entero cuando se desnuda? Si los dedos de Dios ponen a temblar a este hombre, ¿qué será el brazo de Dios? ¿Y qué será Dios mismo cuando se manifiesta? Al mundo le esperan días de tribulación. Y eso no hay que ser profeta para saberlo. Usted además lea la Biblia para que usted vea. Vienen problemas para el mundo. Por eso todo el que se ha ido de mi país, y yo puedo hablar con él antes de irse, tendrá fresca en su memoria mis palabras. Le dije: donde quiera que vayas, en el último tiempo te va a alcanzar el mal. Porque van a haber días malos sobre la faz de la tierra. Lo único que te va a ayudar a seguir adelante es ser fiel al Señor. Porque cuando más malo se ponga el mundo, están los días más gloriosos para la iglesia. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya? Vienen días cuando la gente va a gritar paz y seguridad y no la van a encontrar. Vienen días cuando muchos van a ver demonios manifestándose a una intensidad tan grande que sentirán picadas como de escorpiones. Va a haber manifestaciones demoníacas sobre la faz de la tierra, pero en ese tiempo la iglesia estará con Cristo. Vienen días cuando los habitantes del mundo abrirán las pilas y solo habrá sangre. Vienen días cuando los habitantes del mundo tendrán que enfrentarse a terremotos de magnitudes jamás vistas en la historia, pero nosotros estaremos con Cristo. También en estos tiempos se va a manifestar la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela para ejecutar su juicio sobre la maldad de los hombres. Por eso cada día debemos temer más a Dios. Con una seguridad, nuestro Dios hará la diferencia. Él hace la diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Los que son de Cristo levanten su mano al cielo y digan: gloria a Dios, estoy seguro en el Señor. De esta forma, usted va conmigo en la historia. ¿Está aquí todavía? Va cayendo Belsasar y perdiendo todo respaldo, porque los reyes los pone Dios. Y usted oyó que al rey ese Ciro que estaba afuera, Dios le dice: Ciro, mi siervo. Porque Dios le permitió estar ahí. Toda grandeza que un hombre tiene, la tiene porque Dios se lo permite. Estando ahora en el aeropuerto de La Habana para venir acá, me encontré con uno de los cantantes más famosos ahora del mundo latinoamericano. Un cubano que ha hecho una música con Enrique Iglesias y que vienen y cantan esa canción bailando, y que ahora todo el mundo quiere ver eso. Y en el aeropuerto todo el mundo quería una foto con aquel hombre. Y empezaron a venir los padres con los niños. Carga al niño, y las ancianas y las muchachas.
hazte una foto conmigo. Pues yo lo hacía reír porque él estaba al lado mío en una mesita desayunando y decía, yo que no soy tan famoso estoy saliendo en la foto de todos ustedes. Estoy aquí al lado del hombre. Yo no me retraté con él, pero la gente se llevó mi foto, les eché a perder la foto. Lo cierto es que cuando todos se fueron, yo me acerqué a él y le dije, ¿tú me permites decirte una palabrita? Él es el director del grupo Ese Gente de Zona. Y sí, como no, yo soy pastor en esta ciudad. Y quiero decirte que a pesar de la fama que tú tienes, hay un Dios en el cielo que te ama y tienes que mirar a Él. Es bueno que tú reconozcas. Le dije a ese hombre, es bueno que tú reconozcas. Dios me dio la oportunidad de predicarle. Que si alguna grandeza tienes, te la ha permitido Dios. Por tanto, no te olvides de darle a Él la gloria. Y me dijo, amén, Padre, amén. Le dije, mira, entrégale tu vida a Dios, porque ninguna de tus glorias va a ser más grande que la de vivir para Cristo. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Pero Belsasar fue cayendo porque se olvidó de dar la gloria a Dios. Y ahora viene lo tercero que te quiero hablar. Cuando se juega con los santos, se pierde el respaldo de Dios. Voy a recordarles. Lo primero, cuando se juega con los santos, se profana el nombre de Dios. Segundo, cuando se juega con los santos, se provoca la ira de Dios. Tercero, cuando se juega con los santos, se pierde el respaldo de Dios. Y aquí hay una reacción ahora visible del rey. Dice que entonces el rey, que estaba ahí de graciosón y bebiendo, y las muchachas al lado, y los vasos de oro, de pronto está pálido. Y ahora es el rey el que está haciendo el espectáculo. Ahora es el rey el que está haciendo la charranada. Porque Dios ha comenzado a burlarse de él. Palidece, los pensamientos se le turban porque hay unos dedos allí. ¿Y esto qué cosa es? Y me imagino al rey pasando la pena. Se debilitaron sus lomos. Y eso quiere decir que se le aflojó el cinto. Probablemente si hubiera usado pantalones se le cayó el pantalón. Se le debilitaron los lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Esa experiencia la han tenido todos los que se han parado por primera vez en el púlpito. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Cómo sube uno aquí? Cuando yo era flaquito las rodillas me daban duro, hermano, duro, me dolía la rodilla después. Las rodillas le daban una contra la otra. Era una manifestación visible de un espíritu turbado. Yo estaba viendo cómo aquí las cámaras siguen a la gente que está en la política. Vi un debate presidencial un día y le estaban contando a George Bush las veces que pestañó. ¿Cuántas veces pestañó? Porque si pestañaba mucho era que estaba diciendo mentiras. Estaban contando las veces que el otro se mantuvo sereno mirando y hablando, y la gente pudo entonces dar su voto en referencia a cómo estaban esos dos que estaban en un debate. Pero a si hubiéramos tenido que darle el voto, diríamos, está mal. El hombre está nervioso, no tiene control, usted no sirve para rey. Es que Dios lo estaba haciendo hacer un papelazo ahora, porque él se había metido con el Dios con que nadie se debe meter. Alguien dijo, métase con todo el mundo menos con la obra de Dios y con los hombres de Dios. No se meta con la obra de Dios porque se busca un problema. Y entonces, hermano, dice que el rey gritó en alta voz. Mira, un rey descontrolado. Un rey gritando en alta voz, hagan venir a los magos, hagan venir a los adivinos y todos los sabios de Babilonia. El que lea esto será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer hombre en el reino. Violó el Senado, la Cámara de Representantes, violó a todo el mundo. Ahí no hubo democracia. El hombre dijo, ahí va, lo voy a hacer porque lo voy a hacer. ¿Cuántos me están entendiendo? En un desenfreno, y prometió estos signos de distinción que lo encontramos tanto en el libro de Esther como en el primer libro de la Biblia, en Génesis, que en la historia de Faraón, con lo que hizo con José, vestían al hombre que querían honrar de púrpura, le ponían un collar de oro que mientras más grueso hablaba de la nobleza, la grandeza de esa persona dentro del reino, porque era la opulencia, era la forma de mostrar grandezas y lujos de un rey. Desenfreno. ¿Pudieron los magos hacer algo? Los que han leído la historia, respóndame, ¿pudieron los magos hacer algo?
Dice que los magos no pudieron y el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos. Y no puedo seguir predicando sin decirte que otra vez Dios manifestó su poder sobre los demonios y sobre los que adoran a otros dioses. No se la sabe toda el diablo, no tiene todo el poder es de nuestro Dios. ¿Cuántos pueden dar gloria al Señor? Levanta tu mano y da gloria a Dios. ¿Sabe por qué Él no te ha podido destruir completamente? ¿Sabe por qué Él no ha podido penetrar en todas las partes de tu vida? Porque el poder supremo es de nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Él es el Dios que todo lo conoce, que todo lo sabe, que todo lo puede. Satanás está limitado. Hay cosas que él no puede hacer. No debemos ignorar que sí tiene cierto poder. No debemos ignorar sus maquinaciones, su obra malévola. Pero debemos confiar que nuestro Dios es el Todopoderoso. Y que tiene al enemigo ahora debajo de sus pies. Mientras unos perdían el respaldo, para otros había llegado la hora de brillar. Lo voy a decir otra vez. Mientras unos perdían el respaldo, para otros había llegado la hora de brillar. El pastor me confirmó la palabra de Dios hoy cuando dijo una frase aquí. Dijo que cuando está el tiempo malo, ha llegado la hora de la iglesia. Ha llegado el tiempo de la iglesia a brillar. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Fran recordó un refrán de allá de Cuba: río revuelto, ganancia de los pescadores. Porque ahora la historia deja a Belsasar un momentico turbado y aparece, hermanos, la oportunidad para que brillen los hombres de Dios. Cuando se juega con los santos, hay ira de Dios y hay muerte y hay de todo lo malo. Pero cuando se juega con los santos, es la oportunidad para que brillen los hombres de Dios. Usted tiene que brillar. Toca que está a su lado y diga: brilla en esta hora. Ahora es que Dios te va a dar la oportunidad de hablar. Ahora es que Dios te va a dar la oportunidad de dar palabra a la gente que está a tu lado. En el momento más difícil de la vida, llegó la hora para Daniel. La reina se acuerda que había un hombre que años pasados había resuelto enigmas y sueños y todo ese asunto, y le dice: vive para siempre, rey, no se turbe tu rostro, en tu reino hay un hombre. Y esa frase me gusta. Entienda la palabra hombre como género humano. En tu reino hay una persona. Qué importante es una persona de Dios en cualquier lugar o época. Ojalá se pueda decir de nosotros así: en la escuela, en el trabajo, en la familia, en el barrio. En mi trabajo hay una persona. En mi escuela hay un joven. En mi sociedad hay una familia que es diferente. ¿Y por qué era diferente? Hay 4 características de Daniel que la reina se sabía. Oiga esto: número 1, en él mora el espíritu de los dioses santos. Ella dijo dioses porque ella no sabía que hay un solo Dios santo. Pero lo que moraba en Daniel era el espíritu del Dios santo. Grite un fuerte aleluya para ese Dios. Oiga más, segunda característica de Daniel: en los días de su padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses. Daniel era un hombre que tenía luz, sabiduría e inteligencia, y no hay sabiduría más linda que la que da Dios. Tercera característica: el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó a Daniel jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Así que habían allí muchas ramas de estos hombres adivinos, agoreros, distintos grados de sabiduría diabólica. Pero había uno que Dios había ungido y Nabucodonosor dijo: este va a ser el jefe de todos los más sabios que hay aquí. Tanto en la sabiduría diabólica como en la sabiduría terrenal, el jefe era Daniel. Alaba al Señor. Estaba por encima de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Habían magos y astrólogos y adivinos, agoreros, pero Daniel era superior. Superior. ¿Y por qué era superior? Porque él lo había puesto como jefe. Porque en él estaba el Espíritu de Dios.
Los hijos de Dios siempre ganan. Los hijos de Dios siempre vencen. A los hijos de Dios, Dios siempre los exalta. Llega la hora en que Dios levanta tu cabeza. Dice la Biblia, la cuarta característica, porque fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Del hombre que te estoy hablando, rey, es de Daniel. Llámelo ahora y usted verá que se le va a dar la interpretación. Cuando llegó Daniel delante del rey, el rey le hizo promesas de grandeza. Le dijo: te voy a dar posición, te voy a poner vestido, collar de oro. Porque los que juegan con los santos creen que el dinero y la fama lo resuelven todo. Pero Daniel sabía que no es el oro, no es la fama, es la gracia de Dios. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Usted dice aleluya. No es el oro, lo voy a repetir, no es el oro, no es la fama, no es el dinero, es la gracia de Dios. Mucha gente me ha preguntado, pero cantidad, allá en Cuba, pastor, ¿cuánto tuviste que sobornar para hacer este templo? ¿Cómo luchaste este permiso? Porque hoy la gente ya no tiene fe, hermano. Hay quien juzga y dice: este hombre tiene que ser amigo de no sé quién para que le hayan dado esto. Y otros me han preguntado: ¿a quién tocaste en las esferas altas? ¿Saben algo? Me propuse, en un país donde hay que sobornar todos los días para vivir, me propuse no sobornar a nadie. Y los miembros de la iglesia lo saben. Y aquí hay una persona que un día, ante una crisis que hubo, me quiso ayudar y me dijo: pastor, yo te puedo ayudar, tengo influencia en tal sitio. Yo le dije: hermano, tranquilo, porque si tú me ayudas le quito la gloria a Dios. Yo creo que esa persona se agarró más de Cristo después que yo hice eso. No me ayudes, hermano, gracias, espera, si te necesito voy a ir, pero estoy dejando que Dios obre para que la gloria completa de ese edificio sea de Dios. No soborné a nadie. Este rey estaba tratando de comprar a Daniel, pero Daniel no se dejó comprar porque él sabía que los dones que él tenía provenían de la gracia de Dios. Le dice el rey: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad que mi padre tenía y lo puso allá frente a todo por la sabiduría? Yo quiero que ustedes tengan en cuenta que desde los días que Daniel vino cautivo de Judea hasta los días de Belsasar habían pasado 66 años. Desde el capítulo 1 hasta el momento en que estaba Belsasar al frente del reino, habían pasado 66 años. Nabucodonosor atacó a Jerusalén en el 605 antes de Cristo. De modo que algunos creen que ya Daniel tenía como 90 años cuando estaba ahora frente a Belsasar. Pero todavía tenía gracia y revelación de Dios. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Lo último, lo número 5 que te quiero decir es que los hombres de Dios, mientras brillan, ejercen la autoridad con valor. Porque cuando se juega con los santos, se necesita valor para decir verdad. Y estoy hablando todavía ahora de Daniel, hice un paréntesis. Cuando se juega con los santos, es la hora de que los hombres de Dios brillen. Pero cuando se juega con los santos, se necesita valor para decir verdad de parte de Dios. Daniel le dijo: mira, tus dones sean para ti, tu recompensa para otro. Yo voy a leer la escritura y te voy a dar la interpretación. Y se ha parado con un valor delante de aquel rey. Ahí fue que vino lo duro. Le dijo: mira, rey, tu padre, y le hizo la historia, se ensoberbeció. Y por su orgullo, Dios lo derribó a tierra. Lo echó con las fieras. Y entonces vinieron sobre él tiempos angustiosos hasta que reconoció al Dios Altísimo. Mira, Belsasar, y tú su hijo, aunque supiste que él comió hierba y que se hizo semejante a las bestias y que andaba con los asnos allá, tuvo su morada y que su cuerpo fue mojado por el rocío del cielo. Tú, su hijo Belsasar, número 1, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Número 2, contra el Señor te has ensoberbecido. Número 3, hiciste traer
los vasos de la casa de Dios para que tus mujeres, tus concubinas bebieran en ellos. Número 4, le diste alabanza a tus dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. ¿Había valor o no había valor? Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Ahora había ahí en la internet a un judío mesiánico que se fue allá, de estos que cree, pero que cree que Cristo es el Salvador, se fue a la Casa Blanca y habló con las autoridades y le dijo: lo que ustedes están haciendo es lo mismo que hizo Israel. Dejaron a Dios, fuente de aguas vivas, y le ha predicado un sermón que algunos senadores lloraban. Hombres como ese era Daniel, que no cayó a la verdad. ¿Cuántos me están entendiendo? Y le está diciendo al rey, hermano, eso era peligroso. Pero este hombre tenía valor para decir verdad. No le diste alabanza. Oiga esto: y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Por eso de su presencia es que ha venido esa mano. Y aquí llego al final del mensaje. Son 6. Cuando se juega con los santos, solo se puede esperar sentencia de Dios. Dice la Biblia que entonces Daniel le da la interpretación. Y qué sorpresa. Mira, esas palabras mene, mene, tekel, uparsin tienen este significado. Tuve que estudiar un poquito sobre esto para entenderlo mejor y que ustedes también lo puedan entender mejor. Estas palabras en su sentido propio eran palabras que se usaban en la antigüedad para nombres de pesas y de monedas antiguas. Se dice que mene o mené, como se escribía en su idioma original, equivale a una mina. Y una mina eran 570 gramos de plata. Tekel era el equivalente a 11,4 gramos de plata. Y parsin era media mina. Parsin era partir la mina al medio. Las dos primeras palabras, mene y tekel, significan medir y pesar. La tercera significa dividir o partir. Por eso cuando le dijo: mene, tu reino lo contó Dios y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino como una media mina ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Le estaba diciendo: mira, fuiste medido con esta cinta, mene, te faltan unos centímetros, te quedaste por debajo. Mira, Dios te tomó, ya te midió por ahí, no te encontró bien, entonces te puso en la pesa y estás vano, no pesas nada. Por tanto, Dios decidió partirte al medio. Note en la traducción los verbos contó, pesó y rompió. Las tres palabras indican la suerte de los que se burlan de Dios. Por grande que parezca el hombre, mi hermano, ni siquiera alaba a Dios por esto. Por grande que parezca el hombre, Dios los cuenta, los pesa todos los días, ¿sí o no? Y esta mañana estoy predicando este mensaje para que en un mundo de tanta falta de temor de Dios como el que ustedes viven, para que en un ambiente de tanta falta de temor a Dios como el que ya estamos viviendo, nosotros recordemos que Dios todos los días nos está midiendo, que Dios todos los días nos está pesando. Hay gente que usted cree que no valen nada, pero Dios los desforra por dentro y ha encontrado un alma tan bella. Muchas veces somos dados a ignorar a las personas. Yo he sufrido eso. Mucha gente te mira y no calcula nada de ti, te desvaloriza. Pero Dios te mira y dice: yo lo estoy buscando. No importa que en la pesa del mundo no valga nada, en mi pesa cantidad. Dale gloria al Señor, aleluya. A algunos Dios le está partiendo su reino. Y antes pesaban un ciclo, pero ahora están a medio ciclo. Usted sabe lo que pasó
en ese día con este rey. El reino aquel día se dividió. Tengo que decirte algo, si lo crees, di amén. Dios examina o cuenta nuestro trabajo diariamente. Dios visita nuestra casa, nuestro trabajo, nuestro andar. Y Dios más que todo examina el corazón. Si encuentra falta de temor y respeto a lo sagrado o cualquier otra maldad, le pone fin a nuestra historia. Es como un fin que no se puede aplazar. Será repentina la caída de los que desprecian a Dios. Yo estoy viendo con temor, cuando uno comienza a tener madurez en la vida, uno comienza a ver con temor la historia de alguna gente que va deshonrando a Dios y de pronto se esfuman. Usted dice, ¿dónde estaba su gloria? ¿Dónde estaba su grandeza? ¿Qué pasó? Y uno a veces llora pensando en alguien que tú has conocido, que eran heraldos, que era la gente grande de Dios. Esta palabra la entendía este rey pagano, porque los egipcios creían que Osiris pesaba las obras de los muertos en una balanza literal. Eso creían los egipcios. Cuando alguien moría, Osiris iba y pesaba la vida de ese muerto, la historia de ese muerto. Y los babilonios probablemente tenían esa misma idea. Por tanto, cuando Dios le dijo al rey, te pesé en balanza y fuiste hallado falto, el rey entendió. Ni reprochó, hasta cumplió lo que dijo, lo exaltó a Daniel y todo, porque no le quedaba otra opción que entender que Dios lo había cortado. Es peligroso, hermano. Es peligroso, joven. Es peligroso, amigo. Usted que todavía se considera amigo de la iglesia, es peligroso ser hallado falto. La Biblia dice en 1 Samuel 2:3 que a Dios le toca pesar las acciones. Y en Jeremías 6:30 dice la Biblia, hay quienes serán llamados plata desechada, porque Jehová los desechó. Este texto me conmovió el alma. ¿Cómo es eso? Señor, yo no quiero ser una plata desechada. Yo quiero ser escogido para tus propósitos. Digan amén los que aman al Señor. Dice la Biblia en el Salmo 62:9 que Dios pesa en balanza a los hijos de los hombres. Y quiero decirte, ya casi terminando, que a nosotros se nos pesa en la balanza más justa que hay en el universo. Hay muchas balanzas por ahí que tienen peso falso, que tienen problemas para pesar correctamente, casi siempre a favor del que las tiene. Pero la balanza de Dios es una balanza justa, porque Dios es un Dios de justicia y Dios quiere encontrar justicia en nuestras acciones. Dios tiene el poder de romper imperios, pero también tiene poder para romper toda estratagema de los hombres. Toda componenda y toda artimaña que se quiera levantar contra Dios y contra su obra. Y eso debo decírselo esta mañana a todos ustedes. A veces estamos tan preocupados. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Y qué va a pasar con la obra? El Dios que cuida de nosotros y que cuida su obra. El Dios que fundó su iglesia. Él cuida su iglesia. Y Él destruye las trampas de los hombres. Por eso destruyó la torre de Babel. Por eso destruyó aquella conspiración de Amán contra Mardoqueo. Por eso la tierra se tragó a los hijos de Coré en aquellos días. Por eso los acusadores de Daniel con sus hijos y sus esposas fueron arrojados al foso de los leones y fueron devorados al instante. Porque Dios se burla de la arrogancia de los hombres. Concluyo, hermanos. Esta historia podía llamarse el castigo de los sacrílegos. La Biblia dice que esa misma noche, así mismo, esa misma noche se cumplieron las palabras de Daniel. Y la historia secular demuestra que el Ciro, el persa, desvió el río Éufrates, guiado por unos desertores. Parece que de allí salieron unos desertores y fueron donde estaba Ciro. Le dijo, ven que te voy a mostrar cómo se entra a la ciudad. Había un río que pasaba por debajo, un cauce del río, por debajo del muro. Y desviaron el cauce del río y aquel río se volvió un túnel para entrar a la ciudad. Y de esa forma, toda aquella gente bailando, emborrachándose, bebiendo vino en las copas del rey, y Ciro entrando a la ciudad.
y metiéndose en el banquete. Los historiadores griegos narran que los babilonios estaban bebiendo hasta embriagarse cuando el ejército sirio llegó a Babilonia para apoderarse de ella. Y la forma de la conquista, no hubo que derramar sangre ni lanzar muchas flechas. Dice que la toma de la ciudad se hizo de forma pacífica. Y una antigua tradición dice que Belsasar fue asesinado por un oficial de su propio reino que se había pasado a los persas, para que se cumpliera la palabra de Dios: Mene, mene, tekel, uparsin. Tu reino se acabó, pesado fuiste en balanza y has sido hallado falto. Hermanos, esta historia indica la revelación del carácter de Dios y cómo nosotros debemos honrar y reconocer por siempre a ese Dios que es hacedor de maravillas. La historia ilustra cómo los hombres, mientras más grandes son, más deben glorificar a Dios. La historia también nos llama a una recapitulación como iglesia. No tengamos en poco las cosas sagradas. Revisa tu vida. ¿Cómo andabas con Dios y cómo andas hoy? Revisa tu vida. ¿Cómo valorabas las cosas de Dios y cómo las valoras hoy? Revisa tu mente. ¿Cómo pensabas respecto a la obra de Dios y cómo piensas hoy? Que ninguno de nosotros engrose la lista de los que jugaron con los santos, sino que engrosemos la lista de los que practicamos la santidad y nos gozamos de ser fieles hasta la muerte. Dios te bendiga esta mañana. Si va a aplaudir, dé un aplauso fuerte, fuerte, fuerte. No para Moisés, sino para el que está en el trono. Para el que está en el trono, para el que está en el trono. Solo quiero que hagamos una cosa. Vamos a hacer la contrapartida esta mañana de lo que hizo Belsasar. Póngase de pie. Belsasar hizo del salón del reino un bar. Un bar de fiestas, de bebidas, de orgías. Y más o menos lo que él hizo fue esto. Miren, cogió la Biblia en el bar aquel, para que ustedes entiendan, y jugó con la Biblia en medio del bar. Alguien necesitaba una servilleta y sacó una hoja. Toma, coge de aquí. Más o menos eso es lo que pasó, llevándolo a nuestros días. ¿Me está entendiendo? Probablemente tomó esa guitarra y dice: si Belsasar estuviera aquí ese día, esa guitarra, eso es una cosa de madera, da lo mismo que toque allí que toque acá. Toma, toca ahí. Eso están haciendo muchos músicos cristianos hoy. Mucho de la corrupción que hay en la iglesia se le debe a la música corrompida que han iniciado los propios músicos cristianos. Y yo tengo el alma rajada por eso, porque soy músico. Y estoy viendo la confusión que hay en los jóvenes cristianos respecto a la música. Unos vienen a predicar o a cantar en un grupo de alabanza. Eso está pasando en Cuba, yo no sé aquí. Y cuando termina ese culto salen para un cabaret a tocarle al mundo. Dígame si puede. Pero Dios no entiende eso, porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Ese cuentecito de que un cantante se convierte y que tiene un pacto y que tiene que estar ahí cantando en las plazas del mundo para que la gente baile, eso no es así, mi hermano. El que va a seguir a Cristo lo tiene que seguir, tomar su cruz y seguirlo cada día. Y si alguien te predica otra cosa, no tiene Biblia para hacerlo. Porque Cristo dijo que hay que renunciar a todo por seguirlo a Él. De lo contrario, nosotros que estamos aquí, fuéramos todavía militantes de ciertas filas partidistas y pastores también. Porque nos querían tomar para eso. Dice que la gente que está bien educada, formada, en los caminos son especiales para esas cosas. Pero le dijimos no, y entonces nos aplastaban y nos tiraban para lo último. Y Dios dijo: vengan que los voy a exaltar.
Lo que hizo Belsasar fue eso más o menos. Y si Belsasar hubiera estado aquí, hubiera dado la Biblia de servilleta y los instrumentos, que lo toque un loco por allá, y a este le hubiera dicho, mira, métete cuantos pinchos tú puedas por aquí, por la lengua, por acá y por acá, y glorifica a Dios ahí, y haz esto y haz lo otro. Hubiera profanado el templo. Y a los que dirigen la alabanza le hubiera dicho, hagan un poco de piruetas ahí, levántense la saya. Vi ahí un hermano en Baltimore, me mostró una cantante brasileña que da unos conciertos gigantescos, supuestamente de cristianos, semidesnuda ella, y hace todo tipo de orgía como mismo hacen esas cantantes que exhiben su cuerpo para provocar los deseos morbosos. Lo hace mientras habla palabra de Jesús, yo amo a Jesús, y empieza a excitar. Qué cosa terrible. Es el mundo en que vivimos. ¿Sabe qué es? La doctrina de Belsasar. No había oído eso nunca. Yo había oído la doctrina de Balaán. Pero eso que ustedes están oyendo, que yo estoy diciendo, y que ahora no está escondido de sus ojos, la doctrina de Belsasar. Es Belsasar el que hizo eso. Pero les puse en pie esta mañana para que le hagamos la contrapartida a Belsasar. Tome la Biblia en su mano, levántela en alto en esta hora. Como dijo el pastor, si tienes el teléfono con tu Biblia está bien, pero le voy a animar a que siga con su Biblia. Tome la Biblia en su mano, la otra se la levanta a Dios si puede, y abra su labio. Y en vez de profanar el nombre de Dios, todos vamos a exaltar al Señor por un momento. Yo voy a llegar de aquí al final alabando a Dios y voy a retroceder. Y les doy lugar a ustedes para que empiecen a alabar al Señor. Ya, suéltate. Suéltate en el nombre del Señor. Suéltate, alaba al Señor, habla nuevas lenguas. Ríete en el Espíritu. Desafía las tinieblas. Usted que me está viendo allá por esa cámara de televisión, también hágalo. Glorifique a Dios mientras mucha gente deshonra a Dios. Exalte usted al Señor. Y propóngase ser fiel hasta la muerte. Y propóngase ser diferente. Y propóngase no contaminarse con la porción de la comida del Rey. Diga, Señor, tengo mi boca llena de agradecimiento, tengo mi alma llena de agradecimiento. Qué lindo se ven ustedes haciendo esto, hermano. La iglesia está llena esta mañana de almas que agradecen al Señor. Señor, líbranos. También ora conmigo y dice, Señor, líbranos. Líbranos de profanar tu nombre, líbranos de apartarnos del camino, líbranos de tener en poco lo santo. Aleluya. Líbranos, Señor, de deshonrarte. Que los que una vez fuimos iluminados, no volvamos, Señor, a caer de la gracia, de la misericordia del Señor. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Con tu Biblia en alto, dile, Señor, ayúdame a defender los principios de la palabra de Dios como nunca antes. Si tienes hijos, ora por tus hijos. Dile, Señor, ayúdame a formar mis hijos en el temor de Dios. Que yo no vaya a entregar mis hijos al pecado. Señor, que mi casa entera te honre. Aleluya. Señor, que yo no me vaya a conformar con los estilos mundanos. Señor, que yo no me vaya a conformar con las prácticas que algunos predican porque tienen fama, porque tienen dinero. No, Señor, no. Reprendo el espíritu de apostasía del último tiempo. Reprendo el espíritu de vanidad del último tiempo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Señor, cuida la iglesia Monte de Sión, que no sea permeada por ninguna de estas prácticas. Que cada día se exalte más tu nombre desde este lugar.
Cuida mi vida, Señor, como predicador de tu palabra. Y ayúdanos a defender la santidad. Ayúdanos a defender la pureza del Evangelio. En el nombre de Jesús. Canta para tu Dios. Hay mucha gente que está conmovida por el poder de Dios. Ese es el efecto de la palabra. No tengas temor llorar en la presencia de Dios. Llora si tienes que llorar. Es que Dios quiere que tú seas alguien especial. Y aunque viniste aquí a este mundo, honra al Señor más que nunca. Santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién